Buenas tardes, Guillermo. Hace tiempo que no nos veíamos. Guillermo Sheridan, desde Seattle. ¿Cuál ha sido la pregunta obvia que da las vueltas al planeta, pero que es inevitable? ¿Cuál ha sido tu experiencia de ciudadano del planeta y de escritor durante ya la larga reclusión provocada por la pandemia? No creo que sea especialmente diferente a la de todos los demás. Esta mezcla incómoda de desconcierto, de ansiedad y de preocupación que adquiere temperaturas muy raras, ¿no? Como que depende de cada día. Hay días en los que el baremo está completamente en el lado de la experiencia del desastre, de la sensación de que lo único que estamos haciendo es administrar la catástrofe como mejor se puede. Hay días en los que el escepticismo prevalece y hay días en los que, en fin, hay ciertas esperanzas. Mira, si yo no tuviera hijos y nietos, en realidad creo que estaría mucho menos asediado, mucho menos preocupado. Pero desde luego también ha sido una manera muy rara de comprobar cómo de pronto el mundo entero está en una órbita similar a la mía. Es decir, yo soy una persona que vive esencialmente encerrada. Vivo en Seattle. Tengo que aclarar que vivo en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, porque aquí da clases mi esposa, que es una mujer que tiene derecho a realizar sus aspiraciones y su vocación, y que la UNAM, para la que yo trabajo desde hace más de 40 años, tiene una sede aquí local en Seattle, en donde yo trabajo y participo y colaboro y desde luego hago mi investigación y mi vida académica normal, asesoro gentes desde lejos, la estudiante que está en Bélgica, que está tratando de entender problemas, el joven en Zacatecas que me pregunta, en fin, es una vida normal para mí, con la única diferencia que de no poder salir o de salir muy circunstancialmente, en fin, lo que pasamos todos, ¿no? Y junto a eso, pues esta cultura rara, ¿no? De administrar la catástrofe, ¿no? Es tratar de sobrellevar la vida intelectual que desde luego nos está obligando a pensar cualquier cantidad de asuntos relacionados con el mundo y con nuestro mundo, que también tienen una movilidad, una temperatura muy variable, ¿no? Que va también de lo catastrófico a lo esperanzador, en fin, pero con una especie de velocidad de rueda de la fortuna o de montaña rusa que a veces es muy incómoda, pero en fin, me alegra mucho verte, estar aquí. Debo de decir algo, esta es la primera vez que hablo como en 8 meses, porque mi vida no solamente es una vida de encierro, es una vida casi monacal. Soy una especie de aprendiz de cartujo y para sorpresa mía, pues soy un muy buen aprendiz, ¿no? Puedo decir hablar con gente sin incluir a mi hijo y a mi esposa, que desde luego son gente, pero es la primera vez que hablo con alguien que está fuera del ámbito de mi cotidianidad, y eso es una sensación extraña, y entonces ya me di cuenta de que la tendencia es hablar de más, así que mejor me callo un poco. Bueno, en esta ya larga serie de entrevistas que hemos hecho para Letras Libres, en una de las primeras, Fernando Savater nos decía que había que tener cuidado porque esta época era propicia, que la peste es propicia para los predicadores y los visionarios y los falsos profetas y los charlatanes. En el orden de la vida intelectual, yo conozco, creo, tu talante de pensar y de existir, pero el público no. En ese polo entre los optimistas, por así llamarlos, que consideran que esta catástrofe será prudentemente administrada y nos llevará hacia formas más sustentables, como se dice ahora, de vida,
y entre aquellos que piensan que este es un episodio que nos acerca peligrosamente al fin del mundo y que una vez pasado el episodio no habremos aprendido absolutamente nada. Yo sé que todos oscilamos entre uno y otro punto, pero ¿qué reflexión te daría esta oscilación? Supongo que también es las previsibles y de nuevo lamento no ser original ni tener nada nuevo que decir. Supongo que como todos estoy también eh, vibrando entre esta sensación de que la pandemia es digamos, una alegoría de la decadencia, ¿no? Y desde luego ha sido curioso cómo nuestra generación, que en general ha estado privada de la experiencia atroz de las catástrofes atroces, de las verdaderas catástrofes, del verdadero horror, somos ahora estos jóvenes aprendices, jóvenes en el sentido de que es la primera vez que nos ocurre de vivir esta pandemia como alegoría del desastre, como alegoría inclusive de la caída en el sentido escatológico, en el sentido religioso, ¿no? En fin, y las sensaciones de que todo esto es un castigo, de este sentimiento de crepuscularidad que no habíamos experimentado, ¿no? En fin, nosotros no pasamos por los verdaderos crepúsculos que han creado la secuencia de crepuscularidades, de caídas, de cataclismos que han marcado sobre todo en nuestro siglo XX y de los que habíamos estado ingenuamente exentos y de repente estamos ensayándonos en ese sentido, ¿no? La mezcla de catástrofe natural con decadencia política, en fin, la sensación de estar en una película de kaijus japoneses, ¿no? Que por cierto, mi hijo pequeño y yo nos divertimos mucho mirándolos. Es una cosa que es nueva, pero claro, la sensación de que está sonando la trompeta del juicio final, creo que es relativamente nueva para nosotros, ¿no? La sensación de que el universo está condenado a la extinción no es desde luego nueva, forma uno de los ejes centrales de la fabricación de la cultura de todos los pueblos. La idea de que puede haber un universo autosuficiente, eterno, sano, es una fantasía racionalista que desde luego se pone en crisis cada tanto tiempo. La idea de la conflagración que tuvieron los estoicos, la idea de que el mundo entero se consumía en una gran bola de fuego y tal, que desde luego nosotros ensayamos durante la Guerra Fría con las amenazas de la destrucción final de todo, en fin. Todas estas cosas se combinan con la idea de que es una resurrección universal y claro, para defenderse de la insoportable pesadez de esos escenarios, compensamos con una fantasía de que igual esto puede servir para cambiar cosas para bien, de que puede mejorar cosas, de que puede enseñarnos opciones y alternativas que nunca hubiéramos calculado si hubiéramos perdurado en esta fantasía de la inmortalidad y de la salud perpetua, ¿no? Ahora, también siento que tiene que ver con que, en fin, estamos en una sociedad tan entregada al hedonismo y a la satisfacción primaria de los caprichos y de las voluntades y tal, que un recordatorio de nuestra fragilidad en realidad no tiene por qué ser despreciable. Sí, provoca una gama de emociones largas y confusas, pero la que puede quedar en el fondo puede ser esa, una lección de relativa humildad, ¿no? Una conciencia de que es necesario replantear, no necesariamente como sociedad ni como política ni nada, sino en términos individuales, una evaluación equilibrada de cuál es el sentido de las cosas, de cuáles son las verdaderas respuestas hacia ese y a qué lleva esto, hacia qué conduce, de qué se trata, en fin.
la lucha contra la naturaleza, en este caso representada por ese bichito multiforme y más o menos en Technicolor que reproducen las imágenes de la televisión o de la ciencia, pues puede ser un recordatorio de esta necesidad de volver a cosas esenciales. Es inevitable que la filosofía y el arte y el pensamiento florezcan más en tiempos de crisis, en tiempos de decadencia, que en tiempos de esta especie de optimismo bobo en el que el siglo XXI parecía estarse convirtiendo en un mayordomo de la felicidad y pues, en fin, y resultó que no es tal, ¿no? Sí, a mí mismo me aterra la cantidad de páginas, buenas, malas, irregulares, a petición expresa o por mi propia voluntad he escrito durante estos meses, y me pongo a pensar en la cantidad de escritores que han hecho lo mismo y veo y esto termina una proliferación aterradora de textos, libros, poemas, testimonios, crónicas, diarios, de la cual en primer término me siento muy culpable por formar parte de ella. Sí, es horrible, ¿no? Digo, quiero decir, en efecto, la cantidad de... El verano del año que viene en Estados Unidos creo que ya van a estrenarse, creo que son 35 películas, ¿no? De Tom Hanks vulnerado por la tos y como se llame la estrella de moda, ni siquiera sé quiénes son las estrellas de moda, Marilyn Monroe o quien sea, tosiendo dramáticamente, ¿no? Como personaje de Thomas Mann, ¿no? Bueno, no sé, yo te diré que pienso quedarme al margen y bueno, yo en general ya no consumo nada de eso, ¿no? Yo regreso a mis clásicos. Mi lectura preferida durante estos meses ha sido, imagínate tú, volver a Thomas Mann. Yo creo que La montaña mágica es una novela maravillosa para entender lo que está pasando ahorita, ¿no? Y sí, también sé que tú tiendes más bien hacia ese escepticismo. Me parece fantástico que escribas sobre De Sanctis, que te escapes de todo esto. Bueno, escaparse suena tonto, que te excluyas de todo este ruidero de pseudocultura, de cultura burbujeante que genera la situación en el mundo de los clásicos, ¿no? Que es exactamente lo que yo hago también. Yo estoy viviendo mi pandemia con Novalis y con Schleiermacher y con Thomas Mann y me siento a veces un poco ridículo, pero creo que tienen todavía bastante más que decir que los editoriales catastrofistas u optimizantes que están generando los medios, ¿no? Bueno, sin duda, desde que yo te conozco que nunca has salido de la montaña mágica, lo cual habla bien de ti. Y regreso a los clásicos. Bueno, pero es que hay variantes, ¿eh? Yo creo que la primera vez que la leí, yo era Hans Castorp, ¿no? Jugaba al copretérito lúdico de los niños y decía que yo era Hans Castorp. Después yo creo que cuando leía las veces que la leí entre los 40 y los 50 años, ya me daba más por ser Settembrini, ¿no? Y tomar una actitud, en fin, como la del adorable Settembrini, ¿no? Y estoy tratando de hacer todo para que ahora que ya tengo 70 años, no se apodere de mí el espíritu del repugnante jesuita Nafta, que sin embargo es con el que más simpatizo ahora, ¿no? Bueno, creo que la famosa era la de Roland Barthes, ¿no? Los clásicos son los que nos dicen cosas diferentes cada vez que los leemos, aunque seamos las mismas personas, aunque seamos los únicos. La escritura siempre es distinta y bueno, mi buen Thomas Mann ha madurado conmigo. Veo que se habla, el comentario general es la muerte en Venecia, pero yo creo que La montaña mágica es un buen libro para tiempos de pandemia. Las reflexiones sobre la naturaleza de la enfermedad son fantásticas. El conflicto entre la idea de la salud individual y la salud social y colectiva, tal como está planteada en la novela, es muy bueno. Las formas en las que la pandemia
produce actitudes, son geniales. Está desde la personaje Lieberman, o la señora Lieberman, que pasa toda su enfermedad, se está desbaratando, desahuciada de tuberculosis, como se decía entonces, consumida, pero lo hace muriéndose de la risa. Todo el tiempo se ríe y nadie entiende qué pasa, pero lo único que hace es reír y reír y reír. Y desde luego, junto a ella, pues los otros personajes que dan lecciones sobre cómo esto es un castigo divino. Porque sí, la idea de que la enfermedad es un recordatorio de nuestra naturaleza esencialmente convaleciente, de que la enfermedad es humana, demasiado humana, de que necesitamos vivirla, y mientras la enfermedad nos consume, nosotros debemos consumirla. Y en fin, son rollos padrísimos. A mí la montaña me encanta, y habría que hacer un especiario para seleccionar todas esas partes y divulgarlas. Desde luego que, para decirlo de manera muy vulgar, los Okay. clásicos resultan el mejor periodismo en este momento. En otra de las conversaciones hablaba yo con Mario Vargas Llosa y hablábamos para ver que no estamos tan lejos de los italianos, de los magníficos capítulos de Los novios sobre la peste en Nápoles. Y sobre otro tema que es interesante, que es la búsqueda del chivo expiatorio. La peste provocó un libro subsidiario que se llama La historia de la columna infame, que es cómo persiguen a dos personas que estaban pintarrajeando las murallas de Nápoles con objetivos de desinfección. Y el populacho piensa lo contrario, que están inficionando a la ciudad y los persiguen y los castigan con la crueldad propia de la época. Entonces, otro de los aspectos es la idea conspiratoria de que esto nació en algún laboratorio maléfico de China o de Washington, y que una vez más estamos siendo víctimas de aquella frase que dijo en mala hora Michel Foucault, del llamado biopoder. Tesis que a mí me parece de un narcisismo insoportable, porque parte de la base de que el ser humano es dueño del planeta, al grado de que puede producir virus que maten a la mitad indeseable de la población. Sí, Cosa que por fortuna creo que está lejos de nuestra perspectiva. Entonces, en ese sentido, ¿cómo encuentras tú la proliferación de las teorías conspiratorias y esa especie de gnosticismo que convierte al ser humano en creador y destructor de todas las cosas? No he leído nada particular al respecto. No, supongo que es algo que está flotando mucho en la atmósfera. Debo confesarte que inclusive ya cuando abro el New Yorker y veo que ahí está el imprescindible artículo sobre cómo va la pandemia, eso ya me lo salto, porque ha sido un poco hartante ver la necesidad de metaforizar el drama, ¿no? De metaforizar la situación y de convertirla en representación, como decíamos hace rato, de alegorías, fantasías, castigos, puniciones, y en fin, todo esto. Me acuerdo que Susan Sontag, a la que no sé si esté de moda leer todavía, pero era alguien a quien leíamos hace años, cuando reflexionaba sobre la incapacidad de encontrar un tratamiento, una cura para el SIDA o para la tuberculosis misma, en fin, haciendo la historia de la tuberculosis, solía decir que la mejor manera de metaforizar la enfermedad es no metaforizarla, es decir, no convertirla en vocero, ni en profeta, ni en condenación, ni nada, sino aceptar que no es más que un certificado de vulnerabilidad que nos corresponde sobrellevar como los seres supuestamente inteligentes que somos. Es aterrador ver la conspiracionitis que hay detrás de la necesidad de convertir esto en una cosa hechiza china, la insistencia de Trump de referirse siempre al virus como el virus chino, en fin. Desde luego implica que todo esto también tiene usos políticos y usos
geopolíticos y sociales que son imprescindibles. La parte de la conspiración que a mí me preocupa ya más en serio, sobre todo acá en Estados Unidos, donde es cada vez más palpable, es la forma en la que esas conspiraciones se pueden traducir en comportamientos sociales. Es decir, gente que está decidida a demostrar que no hay una epidemia, haciendo vida pública y no solo eso, sino ostentando que tienen un absoluto desdén por las precauciones elementales. Esto se suma con ese lado oscuro de la religiosidad norteamericana y del rechazo a la ciencia, o de la incapacidad para entender que la ciencia y la religiosidad, su religión, no están necesariamente en disputa. La gente que se niega a vacunar a los niños, la gente que está convencida de que Dios es, a fin de cuentas, el que mueve a los títeres de este pequeño teatro que es el mundo y en el que uno debe de estar orgulloso de ser uno de esos títeres, en fin. En fin, es deplorable, pero tampoco nos vamos a escandalizar a estas alturas sobre la capacidad de la gente para la imbecilidad, ¿no? Tú y yo sabemos, porque leemos literatura, que la estupidez y la imbecilidad son infinitamente más creativas que la sensatez, que la prudencia o que la inteligencia, ¿no? Lo demostró Flaubert toda la vida, ¿no? Los personajes más ricos y complejos son los idiotas, ¿no? Y bueno, supongo que esa catarata de novelas que ves venir van a dar prueba suficiente de que eso es cierto, ¿no? Bueno, querido Guillermo, para finalizar, hace unos días cumpliste 70 años y pues muchos de tus amigos con mucho cariño te los festejamos a la distancia. Y entre las notas de rigor aparecía el membrete que sé que te parece odioso de escritor satírico, pero en el contexto actual, yo creo que volviendo a los clásicos, pues has demostrado ser un personaje de Boccaccio que de alguna manera se ríe con sorna de la peste y como la señora esta que citas de la montaña mágica, ves caerse el Madame mundo o lo que Zimmerman. parece, Madame Zimmerman. Madame Sí. Zimmerman, ves caerse el mundo o lo que parece que es el derrumbe del universo con una risa sardónica. ¿Cómo vería uno de tus maestros, Jorge Ibargüengoitia, este desastre? No tengo idea. No. Si hay un fardo más difícil de cargar que esta conducta que me gané fatalmente de disque ser divertido, si se me asocia con el buen Jorge Ibargüengoitia, no tengo idea. Yo no me divierto mucho ya. En fin, yo escribí cosas que eran quizá más o menos divertidas y eso, esencialmente por defensa propia, ¿no? Por sensación de incongruencia, ¿no? La vieja frase de Freud en el sentido de que nos divertimos para descargar energía psíquica. Yo supongo que fui una víctima de todo eso, pero ya se acabó, ya no tengo idea. A mí no me da risa absolutamente nada. Digo, me da risa oír música de Borodin, por ejemplo, no sé, pero ya no me divierto. Thorber decía que el humorista se caracteriza por ser la encarnación del más negro de los pesimismos y porque en efecto lo que a los demás le dan risa, al pesimista le produce una inmensa amargura y una inmensa tristeza. Yo creo que correspondes a ese arquetipo del pesimista, del humorista como pesimista radical. Supongo que sí, no hay remedio. Bueno, querido Guillermo, creo que la técnica dueña del siglo XX nos indica que no podemos continuar. Ha sido muy agradable, muy sabroso conversar contigo y pues te mando un gran abrazo y saludos para todos desde aquí, desde Coyoacán.
Thank you.